Desde el origen de los tiempos, los seres vivos nos hemos emparejado con el fin de perpetuar nuestra especie. Es con nosotros, el ser humano, con los que dicha afirmación puede dejar de aplicarse. El ser humano busca el reconocimiento individual, el que haya otra persona en el mundo que sea capaz de comprendernos, y es el momento en el que el concepto de perpetuar la especie tiene que enfrentarse a su enemigo. Según Platón, somos seres imperfectos, nacidos de una idea perfecta que contemplaba que el hombre tuviese sentimientos. El amor. El amor es el sentimiento que ha enterrado el impulso que tenemos de emparejarnos simplemente para procrear, y dicho fenómeno ha traído consigo las variantes posibilidades que se presentan a la hora de elegir una pareja. A lo largo de este camino que vamos a compartir, vamos a hablar de la evolución que ha sufrido la homosexualidad desde la década de los 80 hasta el día de hoy, 25 de enero del 2030. Empezamos en los 80, en pleno auge del rock, donde el sueño de todo adolescente era convertirse en un músico reconocido para disfrutar de la gloria y de los ya conocidos sexo, drogas y rock and roll. Fue un tema, la verdad que el que lo vivieron, yo no lo viví de primera persona, pero puedo asegurar de que fue una época de una gran libertad. Veníamos de una época de represión. De repente nos encontramos con una barrera importante que fue el tema del SIDA. Mercury, fallecido de SIDA, el cantante del grupo rock anoche en Londres, una víctima más de la plaga del siglo XX, el SIDA, el que fue líder y uno de los más populares cantantes, ídolo de la juventud del final de la década de los 80. Esta enfermedad tenía inicialmente un nombre que discriminaba fuertemente a la comunidad gay: Gritz. Enfermedad que en un principio es así etiquetada directamente como una enfermedad transmitida única y exclusivamente por los homosexuales. No era raro oír cómo en las noticias se anunciaban numerosos apaleamientos en plena calle, a veces incluso por miembros de la ley, contra personas con una inclinación sexual diferente. Y en la misma calle te podían llamar de todo, desde puto, desde chapero. Había mucho ocultismo, se ocultaba, incluso hasta el punto de que mucha gente pues vivía como no era, es decir, que a veces se llegaban hasta emparejar con personas del otro sexo, incluso a tener hijos e hijas con tal de ocultar su orientación sexual. Y eso produce pues un cambio en la idea y en la estigmatización aún más de lo que es la homosexualidad. Cada día se luchaba más por la igualdad y gracias a grandes íconos como Freddie Mercury, los homosexuales poco a poco fueron dando el paso y comenzaron a plantar cara. Evidentemente aquella gente del vale todo, pues para ellos todo lo que era que se salía del sistema, pues lo que eran los movimientos gays ya entonces, que empezaban a darse con fuerza, de transexuales, etcétera, pues eran movimientos incluso valorados en la sociedad. ¿Por qué eran valorados? Pues porque representaban algo diferente, es decir, se oponían a lo clásico, se oponían a aquello que siempre se había entendido como lo políticamente correcto. Entonces, a mí me parece que los años 80 en ese sentido fueron momentos de mucho cambio y donde todo aquel que se sentía fuera de lo que era el sistema o de lo que era lo corriente o lo normal estadísticamente, no se sentía al margen. Pero no dejaba de ser el comienzo de una pelea por unos derechos que luego, bueno, a lo largo de los años tuvieron que ir conquistando sus cuotas de libertad. El resto del mundo empezó a darse cuenta de que iban a tener que vivir con esto y empiezan a aguantar el tirón. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Las bodas homosexuales gracias a Zapatero pues son un hecho hoy en día. La ley del matrimonio igualitario supuso un referente, un punto, un cambio de inflexión, un punto distinto a lo que hasta ese momento se estaba produciendo. Fue ponerle nombre a una relación amorosa y legalizarla y, por supuesto, que se pudieran desarrollar una serie de derechos que no estaban mantenidos. Eso fue un
hito importante para la libertad homosexual en España. En la época de Zapatero, pues lo que se produce es aceptar algo, es decir, es como si aquello que en la época de Suárez se decía que lo que en la calle pareciese normal había que hacerlo legal, se empieza a dar con el movimiento gay y se empieza a ver como algo más normal. Hay gran parte de sectores de la población que entienden que el reconocimiento del matrimonio homosexual pues no deja de ser no una conquista, sino algo simplemente que está ahí y hay que reconocerlo, punto. En su momento provocó la reacción de determinados grupos. Hemos de recordar que esa ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Hemos también de tener en cuenta que hubo manifestaciones que entendían que eso iba en contra de la familia, entendía como la familia tradicional. Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Recuerdo unas palabras de ese momento de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que decía que podía entender que la gente se manifestara en la calle y pudiera salir reclamando derechos. Lo que no podía entender es que la gente saliera a la calle para reclamar que los demás no tuvieran derechos. Por amar de determinada forma, estaban pisoteando totalmente los derechos. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Supuso, desde luego, aquel Papa Francisco, pues supuso una apertura y un reconocimiento de la comunidad gay. Papa Francisco, como máximo jerarca de la Iglesia y por todo lo que tiene de repercusión social y siendo la máxima autoridad en la Iglesia Católica, pues supuso también un cambio importante, sobre todo para lo que eran las familias católicas tradicionales. Reconoció que donde hay amor, todo tiene que ser natural. Y había en aquella época muchísimos católicos gays. Para mí es muy raro, porque yo me he criado dentro de la normalidad de decir, bueno, ya, pues los gays, las lesbianas, los transexuales. Antes era como estaban fuera de la iglesia, ¿vale? Ahora la iglesia es como si dijera, vale, aceptamos que sois una serie de personas que tenéis derecho a formar parte de la familia de lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia es un poder fáctico grande, tiene una gran influencia en muchos individuos de la sociedad y evidentemente lo que el Papa en ese momento comentó, pues influyó en muchísimas personas. Muchas personas que tenían, bueno, pues un cierto reparo a todo esto del movimiento gay, a los matrimonios homosexuales, etcétera, empezaron a aceptarlo. Yo creo que se produce también momentos muy duros, que es como la persecución que se da hacia estos sectores, y eso hace que haya como una solidaridad. Cuando el Papa Francisco acepta que eso no puede ser así, la Iglesia se convierte un poco también en redentora de esos movimientos y hace que en determinados sectores de la población cale, se acepte como algo normal y por supuesto yo creo que eso fue un momento importantísimo. Agrupaciones homófobas, de acuerdo, que perseguían un poco lo que hasta ese momento se había logrado normalizar. Fue un golpe duro la época en que, a mediados sobre el año 2015 aproximadamente, que hubo muchos atentados, muchos asesinatos. A raíz de esos movimientos fascistas, podemos llamarlos así, que introdujeron ese factor distorsionante y que provocaban bastantes muertes en el colectivo, hizo que la Iglesia pues diera un paso adelante y que se reconociera dentro del seno de la Iglesia la homosexualidad como algo normal, que es lo que tenía que haber sido desde hacía bastante tiempo antes. Era terrorífico, era volver a las cavernas, era volver a vivir una vida que no era la tuya y miedo a ser delatado o delatada. Yo particularmente pasé miedo, porque por la calle nunca sabías qué es lo que te podía ocurrir. Este hecho se debe a los incidentes ocurridos por todo el mundo donde una secta nacida en los países del este, llamados Rascumparatori o Redentores, se dedicaron a sembrar el pánico entre la comunidad homosexual.
Yo fui, vamos, estuve una temporada en que daba miedo porque era un día sí, un día no, actos violentos, muertes. Después de que esa secta realiza las cosas que hizo, la persecución indiscriminada a personas por una inclinación sexual determinada, creo que lo que hace es reflejar una solidaridad del resto de sociedad, donde la mayoría de la gente al final lo que ve es que hay individuos sufriendo, que no es justo que sufran y que, bueno, pues ellos se solidarizan con el sufrimiento de otros. Y en un momento determinado hubo que superar esos primeros obstáculos para ir hacia el camino de la normalización que en principio ya estaba indicada y señalada por la propia Constitución española de 1978, que solamente había que reflejarla en una legislación específica. Me parece como que en esta sociedad hay que pagar un pequeño sacrificio para que luego se te reconozca. Cada día, la flor de la normalización se iba abriendo cada vez más. Se trata de que se llegue a un momento en que tu orientación no importe. Cuando Cristina nos dijo que era lesbiana, las únicas palabras que me salieron de dentro: no te preocupes, hija mía, iremos al médico, un psicólogo, lo que haga falta. Y dice, es que esto es normal. Y claro, yo que, ¿cómo va a ser normal esto? Esto no es normal. Sí, hombre, sí, pero que no es normal. Y yo lo negaba. Total, hoy es normal. Si hoy es normal, era ayer y antes de ayer y el otro. Por fin se puede visibilizar y respetar la orientación y la identidad sexual. Fue muy duro, fue duro. Así que yo realmente creo que hemos avanzado mucho, que hemos conseguido realmente, no todo, porque todavía hay un par de cosillas, tú sabes, los prejuicios siguen estando, aunque la gente tienda a mostrarlos menos, todavía tenemos que seguir luchando por conseguirlo, pero yo creo que a día de hoy yo estoy muy orgulloso con lo que se ha conseguido a lo largo de los años, aunque todavía no haya terminado la batalla, todavía tenemos un pequeño camino para recorrer. Espero que sea pequeño. De esta forma, la flor por fin terminó de florecer. Se había conseguido superar la barrera. Aquellos que eran apaleados en el pasado por ser diferentes, ahora estaban de pie, orgullosos, mostrándoles al resto del mundo quiénes realmente eran, demostrando que uno no es quien es por la persona que quiere a su lado. Uno es quien es por sus actos, por sus ideales y por defender aquello que quiere. Y así, la venda que tenía el mundo se soltó de su sitio, y al igual que en el mito de la caverna de Platón, vimos lo que realmente hay ahí fuera, y vimos que es precioso. ¿O no? ¿Ya está? Sí, ya hemos Sí, terminado, perfecto. perfecto. Perfecto, pues nada. A ver qué ¿Vas pasa. tú mientras por el coche? Vale, yo voy a por el coche y tú vas recogiendo las cosas y los cables, ¿vale? Vale. Hasta luego. Hasta ahora. ¿Te va a quedar bien? Yo creo que sí. ¿Quieres sentirme bastante bien? Con esto ya no tengo nada.